Hola, bienvenidos a mi canal Aprendemos de Todo. En este video vamos a ver las estrategias metacognitivas en lectura. ¿A qué se refiere? Vamos a ver las etapas, etapa de decodificación, etapa de comprensión. Vamos a ver qué es la cognición, qué es la metacognición y dentro de las estrategias metacognitivas vamos a ver los tipos de comprensión lectora, la comprensión literal y la comprensión inferencial, ¿sí? Comenzamos con las etapas. Es importante decirles que las fuentes donde estudié este contenido son el Instituto Profesional Los Leones de Chile. Me pareció el más completo y abarcativo. Las etapas son: la primera etapa que realizan las personas o los alumnos es la etapa de decodificación. ¿A qué se refiere esta etapa? Consiste en reconocer los signos gráficos e impresos. Se logra con el reconocimiento del alfabeto. Traducir signos gráficos a lenguaje oral. Se logra en la lectura oral, ¿sí? Consiste en reconocer los signos gráficos. Se logra con el reconocimiento del alfabeto. Traducir signos gráficos a lenguaje oral. Se logra con la lectura, ¿sí? Cuando leemos, decodificamos esos signos. Por ejemplo, en la lectura silábica, el alumno dice, por ejemplo, ma, después dice pa, y al decodificar va a lograr leer ma, pa. Bien, tenemos la segunda etapa, que es la etapa de comprensión. O sea, comprender lo que estoy leyendo. Captación del sentido o contenido de los mensajes escritos. Se logra el dominio de textos escritos cada vez más complejos. O sea, cuando el alumno comienza a leer, se le debe dar textos cortos, empezando por oraciones, luego párrafos cortos. Captación del sentido o contenido de los mensajes escritos. Se logra el dominio de textos escritos cada vez más complejos. Es decir, para que un alumno lea, primero tiene que decodificar el alfabeto, tiene que saber cada letra qué letra es, ¿sí? No solamente gráfica, sino fonéticamente. Por ejemplo, esta es la G, suena ga, o la B, suena va. Bien,
Una vez que logró la etapa de decodificación, comenzamos con la etapa de comprensión, o sea, decodifica esos signos y puede decirme qué significa, ¿sí? Como les decía recién, por ejemplo, ma, pa. El niño ya decodifica. Ahora le decimos, ¿qué significa? Si el niño repite ma, pa, pero no nos dice qué comprendió, no ha llegado a la etapa de comprensión, ¿sí? Por lo tanto, se dice que leer es decodificar y comprender signos convencionales, visuales y permanentes que transmiten significado. Bien, ahora vamos a seguir con qué es la metacognición, perdón, la cognición primero. Si me dan un segundo, recuerden que pueden dejar en los comentarios si tienen alguna duda o algún otro tema que quieren que prepare, ¿sí? Esto es una síntesis. Si quieren ampliar contenidos, les recomiendo la lectura completa. Bien. ¿A qué nos referimos con cognición? Hace referencia a la facultad de los seres de procesar información a partir de la percepción, el conocimiento adquirido, o sea, la experiencia, y características subjetivas que permiten valorar la información. Es decir, la cognición se refiere a conocer. ¿Sí? Dijimos, hace referencia a la facultad de los seres de procesar información a partir de la percepción, el conocimiento adquirido, o sea, la experiencia, y características subjetivas que permiten valorar la información. Para hacerlo más resumido, ¿a qué se refiere la cognición? Al conjunto de procesos mentales que tienen lugar entre la recepción de estímulos y la respuesta a estos.
y las funciones complejas que operan sobre las representaciones perceptivas o recobradas de la memoria a largo plazo. También es conocer las funciones, ahora lo voy a explicar, complejas que operan sobre las representaciones perceptivas o recobradas de la memoria a largo plazo. Por ejemplo, tuve una profesora que me enseñó matemática y no era muy didáctica. Por lo tanto, yo tengo una percepción de que me cuesta matemática, ¿sí? Es una función compleja de una representación de la memoria. No significa que pueda cambiar, o sea, puede cambiar esa representación y conocer de otra forma. Vamos a ver a qué nos referimos con metacognición según Flavel. Les doy el autor, como les decía recién, por si quieren ampliar esta síntesis. Les agradezco nuevamente los comentarios, siempre muy positivos. Bien. Que se seque un poco. Metacognición según J.H. Flavel. ¿A qué se refiere? Dice que la metacognición hace referencia al conocimiento de los propios procesos cognitivos, de los resultados de estos procesos y de cualquier aspecto que se relacione con ellos. Es decir, el aprendizaje de las propiedades relevantes que se relacionan con la información y los datos. Es decir, ¿a qué se refiere? A cómo conozco, o sea, saber cómo aprendo, cómo guardo información, ¿para qué? A ver, el objetivo de conocernos y de visualizar la metacognición que realizamos nos ayuda a estudiar y también nos ayuda a enseñar, ¿sí? Cuando nosotros sabemos cómo aprende el niño, también sabemos cómo enseñarle, ¿sí? Hay alumnos que tienen aprendizaje visual, otros alumnos memorístico, otros alumnos tienen un aprendizaje práctico, etc. Dijimos, hace referencia al conocimiento sobre los procesos cognitivos de los resultados de estos procesos y de cualquier
aspecto que se relaciona con ellos. Es decir, el aprendizaje de las propiedades relevantes que se relacionan con la información y los datos. Bien, concretamente, ¿a qué se refiere la palabra metacognición? Cognición dijimos que es conocer. Metacognición se refiere a la capacidad de conocer consciente, es decir, de saber lo que sé, de explicar cómo lo aprendí e incluso de saber cómo seguir aprendiendo. Hace referencia a la capacidad de conocer conscientemente. Es decir, de saber lo que sé, de explicar cómo lo aprendí e incluso de saber cómo seguir aprendiendo. Recuerden que esto es un proceso que se da en base a la práctica. O sea, cómo aprendo debe ser una reflexión de la práctica de estudio o de la observación de cómo aprenden mis alumnos. Bien, ahora dentro de estas estrategias metacognitivas vamos a ver la definición y los tipos de comprensión lectora en base a esto, ¿sí? Si me dan un segundo. Entonces, un segundo que se seque, si no, no se ve nada. Bien. Las estrategias metacognitivas. ¿A qué se refiere? Son procedimientos que desarrollamos sistemática y conscientemente para influir en las actividades de procesamiento de información, como buscar y evaluar información, almacenarla en nuestra memoria y recuperarla para resolver problemas o autorregular nuestro aprendizaje, ¿sí? Entonces, son
conocimientos que desarrollamos sistemática y conscientemente para influir en las actividades de procesamiento de información, como buscar y evaluar información almacenada en nuestra memoria y recuperarla para resolver problemas, autorregular nuestro aprendizaje. Esa sería la definición. Ahora vamos a ver los tipos de comprensión lectora, que son la comprensión literal y la comprensión inferencial, donde encontramos las estrategias metacognitivas. Vamos a borrar porque el esquema es grande. En el canal tienen la definición de metacognición un poco más amplia, ¿sí? Si lo quieren consultar. Y también algunas relaciones de la metacognición con los contenidos a enseñar. Tipos de comprensión lectora que se apoyan en la metacognición. Bien, como les decía recién, tenemos la comprensión literal. ¿A qué se refiere este tipo de comprensión? Es la comprensión centrada en el texto. Se refiere a entender bien lo que el texto dice y recordarlo con precisión. Cuando nosotros analizamos ese recuerdo es cuando estamos analizando una estrategia metacognitiva. Entonces, se refiere a la comprensión centrada, ya voy a dar ejemplos, en el texto, se refiere a entender bien lo que el texto dice y recordarlo con precisión. Es decir, ¿qué pasó?
quién o quiénes, cuándo, dónde, por qué, etc. Luego tenemos otro tipo de comprensión, que es la comprensión inferencial. ¿A qué se refiere este tipo de comprensión inferencial? Se refiere a lo siguiente. Es establecer relaciones entre las partes del texto para inferir relaciones de información, conclusiones o aspectos que no están escritos en el texto. ¿Sí? Es establecer relaciones, básicamente, que no están escritos en el texto. Bien, dentro de la comprensión inferencial tenemos dos clasificaciones. Un segundo que voy a ponerle más tinta, así no se ve tan clarito. Bien, tenemos la comprensión afectiva, ¿a qué se refiere este tipo de comprensión? Es la capacidad de entender los sentimientos de las personas y sus emociones. Es la capacidad de entender los sentimientos de las personas y sus emociones. Por ejemplo, si leemos un cuento de suspenso, de terror, podemos inferir cómo se siente el protagonista o los protagonistas. Quizás no esté escrito, por eso lo tenemos que inferir. Y luego tenemos la comprensión evaluativa. ¿Por qué es evaluativa? Porque consiste en que el lector genere un juicio sobre el texto a partir de los diferentes criterios. O sea, me gusta la lectura, no me gusta la lectura, y poder justificar esa decisión. Consiste en generar juicios sobre el texto a partir de diferentes criterios. Bien, eso sería todo con respecto a las estrategias de metacognición relacionadas a la lectura. Espero que les haya servido. Si te sirvió, regálame un me gusta, compartí y suscríbete. Muchas gracias.